Bueno, buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a resolver dos problemas de geometría. Se trata del tema de triángulos. Bien, tenemos dos problemas preparados, tal como los pueden leer. Vamos a empezar con el problema número 1. Nos dice que el triángulo ABC recto en A se traza la mediana AD y la altura AE. Si el triángulo C tiene 24 grados, si el ángulo C tiene 24 grados, calcular la medida del ángulo EAD. Ok, vamos a empezar poco a poco entonces. He puesto aquí dos triángulos porque para una persona que es un poco inexperta en este tema, pues a veces vamos a considerar una altura que sea de esta forma y de repente nuestra mediana de esta forma, ¿no? Acá vamos a tener, por ejemplo, que este es punto medio, este es punto medio. O de repente van a considerarlo al revés. Una altura aquí y un punto medio aquí. Tal que esto va a ser igual a esto, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas para poder comprobar cuál es la forma correcta. ¿Está bien? Entonces, vamos a usar acá las herramientas que nos ofrece este software. Vamos a suponer que la altura de este triángulo va a ser más o menos por aquí. Una altura de esta forma. Vamos a ponerlo de un color rojo. Y acá va a estar la altura. Ya está. Vamos a poner acá el cuadrado correspondiente a una altura. Y vamos a colocar ahora el punto medio un poco más para el lado derecho, ¿verdad? Para que se note que efectivamente es un punto medio. Ya. Acá nos pasamos un poco, pero no hay problema. Entonces, si esto es punto medio, debemos recordar que si es punto medio va a separar el lado BC en partes iguales. ¿Ya? Y bueno, algo más que tienen que recordar es esto. Vamos a colocarlo acá, arribita. Y vamos a usar un lápiz. Vamos a usar este color, el verdecito. Que cuando nosotros en un triángulo rectángulo, ojo, solamente en un triángulo rectángulo trazamos una altura, un punto medio. Acá ya saben que se partirá en dos. En un triángulo rectángulo se cumple que si yo trazo una recta que funcione como punto medio o como mediana, aparte de dividir el lado BC en dos partes iguales, va a separar también el lado, la recta, que llega hasta este punto. O sea que este punto verde me indica que la recta de B hasta este punto D va a ser igual que de D a C y también igual que de A a D. A este teorema, a esta fórmula, la vamos a llamar nosotros la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Está bien? Vamos a ponerlo acá como una notita. A la hipotenusa. Ya, muy importante porque esto vamos a usar para poder resolver este problema. Habiendo explicado esto, entonces procedemos a continuar aquí. Este punto también va a ser igual, ¿verdad? Porque esto va a ser el punto medio. Muy bien. Nos dan otro dato más. Nos dicen, que el ángulo C tiene 24 grados. Exacto. Vamos a colocar entonces acá que el ángulo C tiene 24 grados. Listo. Ahora, si nos damos cuenta, vamos a colocar acá un punto D. El triángulo que se forma entre los puntos A, D y C se trata de un triángulo isósceles, siendo los lados iguales AD y DC, ¿verdad? Entonces, si es un isósceles, me quiere decir que si yo acá tengo 24 grados, de este lado también voy a tener 24 grados, ¿verdad? Sin olvidar que me dicen también que el triángulo ABC es recto en A. Por lo tanto, si este es 24, todo esto tiene que ser, toda esta recta, todo este ángulo que se forma, vamos a colocarlo otro color para no confundirnos. Colocar un colorcito verde. Todo este ángulo que forma la recta de color verde va a ser su complemento, ¿no? 66. Entonces, vamos a quitarlo. Si acá es 24, acá también va a ser 66. ¿Verdad? 66. Listo. Entonces, si acá es 66, acá también tiene que ser 66.
efectivamente se cumple, ¿verdad? Ahora, miremos aquí. Vamos a evaluar solamente el triángulo. Vamos a colocar otra letra aquí, una letra E. El triángulo AEC. Aquel que se forma un triángulo rectángulo más o menos así, ¿no? De esta forma. Siendo acá el punto A, el punto C y el punto E. Y acá voy a tener el valor de 24. No se vayan a confundir. Hablamos de este punto, D. Ya, mucho cuidado. Entonces, ¿cómo puedo calcular el valor de D? Si nos damos cuenta, este ángulo es el externo del triángulo ADC. Por lo tanto, este ángulo externo sería la suma del 24 y el 24. En total, 48. ¿No? Son propiedades de triángulos básicas, pero que vamos a tener que recordar para poder resolver este problema. Bien, entonces, aquí tengo 48. ¿Qué ángulo debería ser aquí? Su complemento, ¿verdad? Sería acá 2, 50, 42. Listo. Entonces este ángulo es 42. Este angulito. Tenemos acá que el ángulo EAD es igual a ¿cuánto? 42. Creo que eso es exactamente lo que me piden. Vamos a ver, vamos a comprobar. Si el ángulo 24, calcular la medida del ángulo EAD. Exactamente, 42. Por lo tanto, cerramos esto como nuestra respuesta. Listo. Creo que le hemos borrado más, pero bueno. Ya. 42. Ahora, vamos a explicar el segundo caso. Al principio del video les comenté que una persona inexperta quizás puede cometer este error. Vamos a colocar la altura por acá y el punto medio por aquí. Discúlpenme que ahora lo estoy haciendo. Discúlpenme que los estoy haciendo un poquito rápido. Pero aquí voy a tener acá el punto medio, ¿verdad? Punto igual acá. Entonces, aquí nos dijeron que era 24 grados. Acá sería 66. Por complemento, porque si acá es 24, acá es 66. Entonces, hasta ahí debemos evaluar un error. Les doy unos segundos para que puedan evaluar el error. Bien, el error está en lo siguiente. Que si esto es punto medio, también esto debería ser igual, ¿verdad? Por lo tanto, acá se forma un nuevo triángulo isósceles entre los puntos. Vamos a poner acá, a ver, la mediatriz era D, ¿no? Acá es D. Los puntos A, D y C forman un triángulo isósceles, ¿verdad? Por lo tanto, si acá es 24, acá se tendría que repetir el 24. Vamos a colocar lo último con otro color. Entonces, el ángulo que forma la recta de color verde, o el ángulo de verde, sería 24 también. Pero ¿cómo puede ser posible? Miren, acá este pedacito que es más chiquito es 66. Por lo tanto, no hay forma. Entonces decimos que esta forma es incorrecta. Entonces, como una reflexión, ¿cómo saber cuál triángulo, cómo colocar las rectas? Bueno, para eso tenemos que guiarnos de nuestro gráfico. Si nos damos cuenta, este 24 y este 66, si tú lo ves más de cerca, acá estoy acercando la imagen, son casi de la misma proporción, ¿se das cuenta? Mira este tamaño, mira el tamaño de aquí. Entonces, si nosotros graficamos y ahí sabemos que hay una diferencia enorme entre 66 y 24, nuestro triángulo rectángulo debería ser más o menos de este calibre. Vamos a ver un segundo. Sería más o menos así. Vamos a colocarlo por este lado. Así. Vamos a agrandar un poquito más. ¿Por qué? Porque ahora sí se nota que hay una gran diferencia, ¿no? Entre este ángulo de acá y este ángulo de acá, ¿verdad? Entonces acá más o menos sería el 24, acá sería el 66. Y si nosotros queremos trazar una altura, la altura para que gráficamente sea
sea correcta, más o menos va a ser de esta forma, ¿no? Vamos a colocar acá más, incluso más, ahí miren. Se puede ver la gran diferencia que hay entre los gráficos, ¿no? Más o menos así sería el gráfico adecuado para este problema. Acá sería la altura. Acá sería la altura. Y ahora tengo que trazar un punto medio. Ahora, lógicamente, si tú ves este gráfico, ya sabes que el punto medio va a estar más o menos por acá, ¿verdad? Para que se note que esta mitad va a ser igual a esta mitad, ¿cierto? Pero en este gráfico, por ejemplo, que hemos creado en el primero o en el segundo, como que no se nota. Entonces, la reflexión está en que debemos apoyarnos de nuestra gráfica. Eso es todo con respecto al problema número 1. Ahora, vamos a pasar al problema número 2. El problema número 2 nos dice, en un triángulo ABC, la bisectriz interior de B y el exterior de C forman un ángulo de 36 grados. Si la medida de A menos la medida de C es 20, hallar la medida de C. Ya. Vamos a dibujar las bisectrices. Vamos a apoyarnos en la regla también. Más o menos la bisectriz de B. Acordarse que las bisectrices es una recta que forma... que parte el ángulo en partes iguales. Entonces, más o menos calculando sería así, ¿no? Nuestra bisectriz de B sería de esta forma. Ya está. Ahora, para una bisectriz exterior, lo primero que se tiene que hacer en una bisectriz exterior es prolongar el lado. Como en este caso se tiene que hacer bisectriz exterior respecto a C, vamos a prolongar el lado C. Ya, el lado C estamos considerando esta esquina. Ahorita voy a poner las letras, ya no se preocupen. Esto sería la prolongación del lado C. Ahora nuestra bisectriz igual, ¿no? Va a partir ese ángulo en partes iguales. Entonces, más o menos viendo, sería de esta forma. Ya está. Vamos a ver un color rojito. Creo que nos hemos excedido un poco con el gráfico, pero de igual forma va a ser más o menos así. O incluso va a faltar, ya no importa, vamos a completar como sea. Ya. Ahora, completamos los datos que nos dan. Nos dicen que entre la bisectriz y las rectas bisectrices interior y exterior forman 36. Entonces acá vamos a colocar un ángulo de 36 grados. ¿No? Vamos acá a colocar 36 grados. Listo. Ahora, otro dato que nos dan, bueno, que son bisectrices, ¿no? Entonces vamos a colocar acá. De una vez vamos a poner las letras A, B y C. Entonces vamos a colocar, si esta es una bisectriz, si este ángulo es un ángulo B, este ángulo también va a ser un ángulo B, ¿no? Si este ángulo es un ángulo A, vamos a colocarlo A, ¿está bien? Ahora, si este ángulo va a ser C, este pequeño ángulo también va a ser C, ¿verdad? Ya hemos completado ángulos. Ahora vamos a plantear algunas ecuaciones que nos van a ayudar a llegar a la respuesta. ¿Está bien? Vamos allí. Vamos a colocar un pequeño texto. La primera ecuación que nos dicen es que la medida de A menos la medida de C es 20. ¿La medida de A cuál es? Es A, ¿verdad? La medida de A menos la medida de C. ¿Cuál es la medida de C? No se vayan a equivocar diciendo que es C. No, la medida de C es esto de aquí, ¿no? Esta de aquí la que falta. Entonces, ¿cuál sería? A ver, vamos a colocar... Nos hemos olvidado acá colocar la variable. Vamos a colocar la variable. Igual en azul, ¿no? Vamos a bloquearle una de ellas. Un poco redundante porque estamos colocando los lados igual que las letras, pero bueno. Vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué es el ángulo D? Ahora, nos están diciendo claramente que la medida de A menos la medida de C es 20, ¿no? Entonces A menos D tendría que ser igual a 20. Ese es un dato del problema. Listo. Otro dato más. Vamos a colocar en este texto todos los datos. A ver, implícitamente ya no hay más datos, pero sabemos que, por ejemplo, vamos a ver todo este ángulo de D. Vamos a pintarlo de un colorcito verdecito. Todo este ángulo tiene que ser 180, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de un ángulo llano. Entonces, vamos a colocar acá que D más C, o 2 veces C porque hay 2C, va a ser igual a 180. Listo. Algo más. Vamos a considerar este triángulo
que se forma de B. Aquí el punto de las bisectrices, que vamos a colocarlo un F. A ver, en los puntos B, F y C se forma un triángulo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué vamos a hacer ese triángulo? Porque si nos fijamos bien, tenemos acá un lado un ángulo B, un ángulo 36, y acá un exterior, un ángulo C. Y si te das cuenta, este C va a ser la suma de los ángulos internos, no por propiedades de triángulos. Entonces, vamos a colocarlos aquí. Que B más 36 tiene que ser igual a C. Ahora, ya que hemos hecho eso, vamos a hacer algo más. Creo que podemos poner todo en función a C, ¿verdad? No, en función a D, porque lo que nos piden es hallar la medida del ángulo C. Y C es igual a D, ¿verdad? Podemos poner todo en función a D. ¿Cómo así? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que A va a ser igual a 20 más D, ¿verdad? A va a ser igual a 20 más D. Entonces, en una ecuación vamos a necesitar que en lugar de poner A, vamos a colocar 20 más D. Con el C podemos decir algo similar, ¿no? Vamos a colocar acá que C va a ser igual, o 2 veces C va a ser igual a 180 menos D. Ya está. A ver, ahora vamos a observar la siguiente figura. Tenemos, a ver, B, A y D. Observemos el triángulo que se forma entre los puntos A, B y C. ¿Ya? En los puntos A, B y C se forma un triángulo, cuya medida de ángulos internos tiene que ser 180, ¿no? La suma. Entonces yo digo aquí, vamos a colocar más abajo, que A más 2 veces B más D tiene que ser 180. Ahora es momento de reemplazar todo en función a D, porque lo que quiero es hallar D. A ver, entonces, ¿a qué va a ser igual a A? A 20 más D. Entonces en lugar de A ponemos 20 más D, ¿no? Considerando esta ecuación, la primera que hemos puesto ahí arriba. Luego, B en función a D, ¿cuánto es? No sabemos, ¿no? No sabríamos decirlo bien, pero podemos acá relacionarlo. Mira, vamos a multiplicar acá esta ecuación por 2. Nos quedaría entonces 2B. Y una vez vamos a acomodarlo a nuestra conveniencia, ¿ya? Igual a 2C menos 36, ¿verdad? Y de una vez reemplazamos el C en función al D. ¿Está bien? ¿Por qué hemos multiplicado por 2? Porque arriba en la segunda ecuación que tenemos 2C y no C. 2C. Entonces, en lugar de tener el C ahí, vamos a tener que cambiarlo en función al B. Entonces, tengo 2B de la tercera ecuación. Eso va a ser igual a 2C, pero 2C colocamos 180 menos D. Y menos 36. Ya está. Ahora, de una vez podemos resolver, ¿no? O hay que dejarlo ahí, porque hay un 180. Y eso nos conviene. Ahora van a saber por qué. Entonces, en lugar de 2B, ¿qué ponemos? Más 180 menos D, ¿verdad? Y luego tengo un más D. Y esto va a ser igual a 180. ¿No es cierto? Entonces, ahora fíjense en esto. Tenemos un 180 en este lado y un 180 en este lado, ¿verdad? Entonces esto lógicamente se va a proceder a cancelar. ¿Y qué tenemos? Nos queda 20 más D, menos D y más D. ¿No es cierto? A ver, vamos a revisar si hemos resuelto bien la ecuación. Tenemos A más 2B más D igual a 180, ya. A más 2B más D igual a 180. El A le hemos puesto como un 20 más D. Está bien, 20 más D. El 2B le hemos puesto como 180 menos D menos 36. Ah, acá es menos 36. Ok, nos faltó poner el menos 36, ¿verdad?
Vamos a colocar entonces menos 36. Ya está. Acá este 36, para que no se equivoquen, vamos a borrar su techadura, para que solamente se cancele este 180, ¿verdad? Listo, ahora a ver, vamos a ver qué podemos conseguir. Seguimos acá con nuestra ecuación. Finalmente, ya resumida, nos va a quedar algo así, ¿no? Nos queda 20. D, tenemos un D y un menos D, se cancela, ¿no? Más D, nos queda solamente un D. Y esto va a ser igual al 36, que va a pasar como suma hacia el otro extremo, ¿verdad? Acá tenemos un menos 36, que va a pasar por acá a 36. ¿Por qué? Porque el 180 se cancela con este 180. Bien, entonces tengo que B más D me vale 36. Por respuesta digo que D, ¿cuánto vale? 16. Y esa es mi respuesta. Bien, eso es todo. Espero que les haya quedado claro. Quizás me eche un poco de bolas, pero la intención era que se pueda quedar muy, muy en claro, porque va orientado más a personas que todavía están aprendiendo este curso, que es un poco complejo. Bien, entonces nos quedamos ahí. Muchas gracias por su atención.